Nos encontramos con el ingeniero PhD Ángel Llerena, quien no requiere mucha presentación en torno a lo que es la academia alrededor de la agricultura, que debería ser la principal preocupación de la economía nacional. Ángel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido. Queríamos conocer sobre los problemas que está pasando el agroecuatoriano y que nos hagas una perspectiva de si esos problemas son derivados de política agrícola o derivados de algún problema ambiental o derivados de algún problema orgánico en la parte de los cultivos. Bueno, realmente tú has enfocado los tres problemas que está afectando a la agricultura de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Realmente este cambio climático ha sido un factor determinante para que existan todos estos problemas en la agricultura. El aparecimiento de nuevas plagas, las condiciones adversas climáticas, y que son consecuencias justamente de una actividad que se ha venido desarrollando por mucho tiempo, a partir de la famosa Revolución Verde, que en su época fue buena, pero ya a estas alturas, después de 60 años de haber aparecido, de haberse usado tanto químico en la agricultura, realmente ha provocado un colapso terrible, ¿no? Es decir, perdóname que te interrumpa. Tenemos un tema que suena en redes, suena en medios, etcétera. Esto es la intervención de la Agenda 2030 en lo que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Se planteó incluso en un momento dado en algunos países de Europa la limitación de la ganadería porque esta actividad dañaba profundamente lo que era la atmósfera y el ambiente. Por otro lado, se planteó la restricción de una serie de cultivos agrícolas porque también iban en el mismo sentido. En el Ecuador, ¿se ha planteado algo en torno a la Agenda 2030? ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando con el banano, con lo que está pasando con el cacao o con lo que pasa, por ejemplo, con ciertos cultivos para generar sorgo, etcétera, maíz? bueno, realmente no se ha hecho un enfoque global de la situación que tú estás mencionando, pero sí se han tocado problemas que hay en banano, por ejemplo, problemas que hay en cacao y problemas que hay en los cultivos específicos, ¿no? Por ejemplo, el exceso de producción de pitahaya, por ejemplo, que colapsó prácticamente el mercado internacional, el exceso de, porque no hay una debida regulación de las siembras, ¿no? Sino que todo el mundo ve que la pitahaya es un buen negocio y va a todos los agricultores a sembrar pitahaya. Ven que todo el mundo, que hay un buen negocio con la vainilla, ¿no? La vainilla es un cultivo promisorio muy importante. Ahorita está en auge, entonces ya comienzan muchos agricultores a sembrar vainilla. En el caso específico del banano, que es uno de los mayores problemas que tenemos, ¿no? Porque se nos avecina ya este año casi con toda seguridad que vamos a tener aquí ya el famoso Fusarium raza 4, que es completamente una enfermedad devastadora, ¿no? Esa enfermedad no hay forma de poderla erradicar, no hay forma de poderla controlar. Se habla ya, justamente hoy día, estaba viendo un artículo de que ya hay un banano transgénico y que está siendo resistente a este Fusarium raza 4. Pero Ángel, eso todavía está, habría que ver los análisis, pruebas, si se adaptan a las condiciones edafoclimáticas de acá de Sudamérica, del trópico, que somos los principales productores de banano en el mundo, ¿no? Ángel, Ecuador, Brasil, hace algún tiempo, Colombia. Ángel, hace Eh, algún tiempo, en alguna entrevista anterior que te hice, hablábamos precisamente del combate al Fusarium raza 4 y se prevenía que se tenga mucho cuidado incluso con otros tipos de hongos que ya no venían directamente al banano, sino al cacao y al café. Tú hiciste un planteamiento de cierto tipo interesante de uso de fungicidas, unos naturales, si no me equivoco,
y otros derivados de la creación química. Pero que te hice ya hace algún tiempo sobre la utilización de fungicidas de origen natural y otros de origen químico. Dentro de este proceso que han pasado, ya son 2 o 3 años, el Fusarium raza 4, que es al que más se temía, ¿llegó definitivamente al país? ¿Qué nivel de afectación están teniendo los cultivos con este hongo? Sí, efectivamente recuerdo aquella entrevista que tú hiciste y hace 2 años exactamente cuando nosotros dimos ya y planteamos una alternativa agroecológica para poder controlar esta raza 4, porque nosotros, recuerda que en el año 2019 nosotros fuimos invitados a dar una conferencia en el Congreso de los Ganaderos de Colombia y estando ya programado para dar esta conferencia allá en Santa Marta, la Universidad de Magdalena se enteró y nos contrató para que diéramos clases de maestría. Entonces, yo tuve de en esa maestría al ingeniero Roin, que fue quien encontró el raza 4 allá en La Guajira, en Santa Marta. Ya. Entonces, con él hicimos ya un ensayo preliminar, claro que fue un ensayo a nivel de laboratorio, a nivel de caja Petri, donde él trajo unas cepas de Fusarium raza 4 y le aplicamos el doble de la dosis de aceite ozonizado que utilizamos nosotros acá para los ensayos para controlar el raza 1. El Fusarium multiforum cubensis raza 1 y el Fusarium multiforum cubensis raza 4, la diferencia es en la virulencia, la capacidad de virulencia que tiene el raza 4, que es mucho más, el triple de la capacidad de virulencia que tiene el raza 1. Por eso es que la variedad Cavendish sí tolera muy bien el raza 1, pero ya cuando aparece el raza 4, cuando ya brota este hongo allá en Asia y en África, claro, ya la variedad Cavendish no tiene la capacidad de resistencia. Entonces nosotros propusimos el uso de esta metodología del aceite ozonizado, pero lamentablemente no ha habido apoyo. Tú sabes que estos trabajos se necesitan, ni siquiera lo podemos hacer aquí en Ecuador, porque aquí en Ecuador no tenemos todavía el raza 4, gracias a Dios no lo tenemos, pero yo te aseguro y aseguro a todas las personas que nos escuchan que a finales de este año vamos a tener raza 4 aquí en nuestro país, sobre todo por el lado de la frontera con la provincia del Oro, porque ya se encontró en Perú también el raza 4. En Sullana, que está a 300 kilómetros de la frontera con Ecuador. Y ese hongo avanza 100 kilómetros al año, y ya han pasado 2 años y medio. Sí, me acuerdo que entonces, me lo casi con toda seguridad que este año vamos a tener el raza 4 acá, ¿no? Ángel, me acuerdo también de que tú, aparte de eso, nos indicaste de que habían maneras de detenerlo. La pregunta concreta es, ¿hasta qué punto podemos crear un cerco para impedir de que el banano, que es el que se cultiva en el Ecuador, que es el Cavendish, que reemplazó pues al que exportaba originalmente el Ecuador? ¿Perdón? Al Gros Michel, claro, que era un banano pequeño, muy dulce, muy agradable. Pero ahora que tenemos este enfoque de peligro con el Cavendish a partir del Fusarium raza 4, ¿qué medidas se está tomando a nivel gobierno precisamente para evitar esta debacle? Porque no solamente pueden pelear con ellos los productores de banano, sino que el gobierno tiene que tomar una política al respecto. Bueno, la institución encargada de todos estos controles fitosanitarios es Agrocalidad. Agrocalidad ha dado una serie de medidas de bioseguridad en los aeropuertos, en las fronteras, para evitar que este hongo llegue aquí a Ecuador, porque ya está en Colombia, en Perú y en Venezuela. Entonces, eso ha paliado un poco el ingreso de este hongo a nuestra frontera. Pero como te mencionaba, que este hongo avanza irremediablemente, es decir, no hay forma de detenerlo. Por más medidas de bioseguridad que tenga el gobierno a través de Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura, este hongo nos va a llegar porque son esporas que se reproducen con el agua, con el viento, en los carros, en las llantas, en los zapatos. Entonces no hay, por más medidas de bioseguridad que se han hecho, por 2 años prácticamente, y no ha ingresado este hongo. Pero que nos va a llegar. Así que
si hay alguna alternativa para Ángel, evitar el ingreso de este hongo, pudiera ser, por ejemplo, el uso de medidas alternativas agroecológicas, como es el uso también de tricoderma. Tricoderma es un hongo entomopatógeno que se viene también usando con muy buenos resultados, pero todavía está en fase de experimentación. O claro, sea, habría que desarrollar más investigación, que es lo que falta aquí en nuestro país, ¿no? Ángel. Justamente es lo que en alguna oportunidad conversamos, que el problema de la falta de investigación es lo que nos mantiene en este subdesarrollo. Mientras Ecuador no aplique o desarrolle lo que es la investigación para generar nuevos conocimientos, vamos a seguir en el subdesarrollo. Ángel, el otro problema que enfrenta el banano en el Ecuador es la presencia del moco, aunque este tiene algunos años en el país. ¿Cómo se lo ha controlado? ¿Cómo se lo ha regulado? ¿Cómo se lo ha acercado? ¿O es que la variedad de Cavendish que tenemos es resistente? Y bueno, muy bien me enfocas. El Ralstonia solanacearum, que es una bacteria, a diferencia del Fusarium, que es un hongo, Ralstonia solanacearum es una bacteria la que produce esta enfermedad conocida como moco. Bueno, esta enfermedad tiene ya más de 30 años aquí en nuestro país. La zona del Carmen, Manabí, que es la principal zona platanera del país, es donde se comenzó esta infección de esta bacteria. Y viene diezmando prácticamente las áreas plataneras. Y ya, claro, ya prácticamente se ha diseminado tanto esta bacteria que ya pasó al banano. Ya pasó al banano, justamente hace 3 años ya se prendieron las alertas también. Y el banano, muchas áreas bananeras en la provincia del Oro, sobre todo, parece que se llevó, hicieron plantaciones de plátano y esos colines o las cepas las trajeron de acá de la zona de Carmen y comenzaron a infectar la zona de Arenilla, la zona de Huaquilla, la zona de Machala, de Pasaje, toda esa zona, inclusive las zonas de Quevedo también ya están siendo afectadas por esta bacteria. Tampoco, bueno, el moco es una bacteria y es más fácil combatirla con un fungicida que puede ser químico, pero también puede ser orgánico. Y Claro, de hecho, a plantación de banano, aplicando el aceite ozonizado, porque es que la ventaja que tiene el aceite ozonizado es que afecta a las membranas de todos los microorganismos, las oxida y las desnaturaliza y no deja que produzcan esporas. Recuerda que las claro. esporas que tiene muchos de estos hongos que son de difícil erradicación es porque tienen unas estructuras que se llaman clamidosporas. Y estas clamidosporas están recubiertas por una doble capa lipídica, que no hay químico que sea capaz de atravesarla y por eso es que permanece por muchos años en el suelo. Claro. Pero en Ángel, el caso específico del moco, sí hay alternativas agroecológicas. Pero como te digo, hay que hacer los trabajos de investigación para ver dosis, para ver frecuencia de aplicación, pero el moco es mucho más fácil su control que el Fusarium raza 4. ahí es donde interviene la academia. Ángel, te agradecemos profundamente por habernos atendido en estas inquietudes que tenemos y desde ahora te convoco para hacer un programa presencial sobre política agrícola que debe llevar el Encantado, Ecuador. encantado, brother. Y yo siempre estoy, tú Más, sabes, siempre estoy dispuesto para colaborar en todo lo que sea, transmitir las experiencias que tenemos nosotros en investigación y también en el campo agropecuario, porque recuerda que yo también soy agricultor y conozco de los problemas que tienen los agricultores, ¿no? Es decir, los he claro, vivido en carne propia, ¿no? así es, Entonces Ángel. siempre vamos a estar a la orden. Estaremos juntos Lamentablemente algún ahora rato. que por este temporal de lluvia, ¿no? Que nos complicó un poco, me hubiera gustado estar presencial para saludarnos y darnos un abrazo, mi amigo de tantos años, pero ya habrá Gracias. otra oportunidad donde pueda realizarse esta conferencia presencial, ¿no? Así es, la próxima semana te estaremos llamando para, precisamente porque queremos armar una especie de consejo en torno al tema agrícola del país, que el Ecuador tiene dos vías que le pueden producir mucho dinero, que son la agricultura y la minería. En el Consejo Agrícola queremos contar contigo. Te agradezco mucho, Ángel, que tengas un muy buen día. Ok, mucho gusto también y pasa bien. Estuvo con nosotros el ingeniero Ángel Llerena, quien en algún momento estuvo de candidato al premio Nobel respecto a los estudios agrícolas para preservar las especies en nuestro país.